Hola, bienvenidas a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos de salud femenina sin filtros, sin tabús y sin juicios, pero con información clara, real y pensada solo para ti. La menopausia es una etapa natural en la vida de todas las mujeres, pero muchas veces viene acompañada de síntomas incómodos. Hoy hablaremos de cómo la alimentación puede ayudarte a reducirlos y mejorar tu bienestar en esta etapa. Vamos a empezar a definir la menopausia porque es como siempre me preguntan, oye, ¿cómo sé que realmente ya estoy en menopausia? Porque justo es como que empiezas con alteraciones menstruales, pero ¿cómo se Te voy a definen? interrumpir un poco, no dijiste quién eras. Ah, sí, es cierto, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Oh, pues ya me conocen. Puedes decir, Sí, ya me y conocen. todos se quedaron así y yo así. Ajá, ok. Soy Joana Maya, ginecóloga y médico materno fetal. Y yo soy Sandra Contreras, nutrióloga clínica y educadora en diabetes. El tema lo vamos a empezar definiendo menopausia porque justo una de las las preguntas que mis pacientes hacen como alrededor de esta ¿Cuándo etapa sé? es, ¿cómo sé que ya estoy en menopausia? La menopausia está definida cuando ya pasaron 12 meses completitos sin haber presentado algún tipo de sangrado transvaginal. Es importante definirla por dos razones. La primera es porque yo creo que a los síntomas como más frecuentes es que empiezas con alteraciones menstruales. Lo clásico es que como que dejas de sangrar 2 meses, luego viene un sangradillo, luego ya son 6 meses y dices ya no va a venir la menstruación, pero de repente viene un sangrado fuerte, pero de repente 15 días. Entonces es así tan irregular que puede ser 4 meses, 15 días, abundantes, mínimos. Pero una vez que realmente nosotros ya pasamos 12 meses sin haber tenido ningún tipo de sangrado, así ya está definido. Y la segunda, porque es importante definirlo, porque una vez que nosotros ya hayamos contado con estos 12 meses completos sin tener sangrado menstrual, cualquier sangrado que llegue a ocurrir posterior a este periodo ya es importante y tenemos que verlo con ginecólogo. Eso es como siempre hago énfasis cuando me toca hablar del tema de menopausia. Y recordar la edad, ¿no? Porque también va específicamente como entrando a los 45, 50 años, se espera que estos síntomas o signos empiecen a aparecer, no Justo, antes. el Y sí, sí, periodo, hay que checar. sí, el periodo normal que se considera es de justo 45 a 55 años, que es una media en México, porque sí Ujú. cambia de acuerdo a donde la población, es una media de 51 años. También es importante porque si nosotros empezamos a tener alteraciones menstruales previas a este periodo, pues Ujú. es como que hay que checarlo y no quedarnos con la idea que es una menopausia y irregularidades y pues también síntomas, ¿no? Porque también se pueden llegar a presentar que si el bochorno, los síntomas característicos, que cuáles vamos a ver ahorita cuáles son, previos a este periodo, pues también hay que checarlos, ¿no? Por eso es importante definir realmente cuándo ya está establecido este periodo que todas las mujeres y que es un periodo tan natural como nuestra Ujú. primer menstruación. Deja de platicarte, Sandy, que de los síntomas, perdón, como más frecuentes es bochornos. Sí. Yo Ujú. creo que entre el 80% al 90% de las pacientes que están en este periodo presenta bochornos. Ujú. Es como que lo que más les afecta y como que lo que Claro. más latoso es bochorno. Y Ujú. hay un montón de síntomas que pueden llegar a presentarse. Algunas los presentan, otros no. Síntomas como por ejemplo insomnio, Ujú. cambios en el estado de ánimo, que ahí es como la Muy habilidad emocional, susceptibles. Sí. susceptibles, como que de repente puedes llorar como más fácilmente o te Ujú. puedes enojar más fácilmente, es como también lo característico, pero puede haber también resequedad de mucosa vaginal. Esto Infecciones. hace que las Ujú. infecciones vaginales vengan más frecuentes, esto Ujú. hace que los síntomas urinarios vengan más frecuentes, también hay disminución en el deseo sexual. Yo creo que esto es de lo más característico y que la verdad es que es un periodo prolongado. Justo platicábamos que la mayoría de las pacientes piensan que va a ser un periodo como muy transitorio, como que te va a durar 6 meses el bochorno y que después ya vas a ser como muy feliz. La verdad es que los síntomas, la duración son bien variables, pueden durar
un año y puede ser tan duradero como quizás 10 años, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues va a depender justo de cómo lo manejemos nosotras como pacientes y nosotros como profesionales de la salud. Pero yo lo que quiero que quede claro de este episodio es que siempre va a haber ayuda, que no es como que, ay, pues es un periodo normal, vívelo como puedas, como lo vivían literal mis abuelitas. Yo le platicaba o le preguntaba a mi abuelita, oye, ¿tú cómo lo viviste? Pues mi abuelita ni idea, porque aparte de que pues no estaba informada, pues no buscaba ayuda, y entonces mi abuelita pues ni siquiera se acuerda de cómo vivió como este periodo. Pero quiero que como hacer mucho énfasis que cada uno de estos síntomas siempre va a haber ayuda y siempre va a haber alternativas, porque creemos que justo siempre el tratamiento va a ser una terapia de reemplazo hormonal, que es como que, bueno, si el periodo se caracteriza porque mis estrógenos están disminuyendo, entonces lo lógico es que pues los voy a sustituir tomando pues estrógenos para mejorar todos estos síntomas. Sin embargo, esta terapia de reemplazo hormonal está como solamente para ciertas pacientes. No todas somos candidatas a la terapia de reemplazo hormonal. Son pacientes que tienen síntomas muy severos, pero que además no tienen factores de riesgo para estarlos como tomando o aplicando. Por ejemplo, que no tengan antecedentes de cáncer de mama, que esto es muy importante, y que no tengan factores de riesgo cardiovascular, porque es frecuente que se puedan formar trombos, que las trombosis son frecuentes en pacientes que no están siendo bien manejadas y que además son peligrosas. Sin embargo, como no todas podemos tener esta terapia de reemplazo hormonal, siempre hay que buscar alternativas para cada una de nuestras pacientes y saber elegir, porque también otro de los síntomas que como que se me olvidó mencionar, que también son muy frecuentes, es la osteoporosis, por pues la absorción de calcio. Entonces es también uno de los síntomas frecuentes, que es cuando empieza a disminuir nuestra densidad ósea, y pues eso, vienen peligrosas las caídas, que también son frecuentes en esta etapa. Entonces como que una cosa te está llevando a la otra. Pero justo, ¿qué alternativas podemos tener? Porque justo siempre las hay. No es de que nos quedemos como que tú no eres candidata, o que me da miedo tomar hormonas y entonces ya me tengo que aguantar y pues así ya voy por la vida. Porque también otro de las, como de los, hay un montón de síntomas, pero también otro de los frecuentes, que ese tú lo has de saber perfecto, es pues cambios en el metabolismo, que el control de peso corporal, de grasa corporal y de composición sobre todo, pues va cambiando también por los cambios metabólicos que están en esta etapa, que es justo cuando empieza como a detonarse, que si la diabetes, que si no. Entonces, hablando de estas alternativas, que justo que como que tú eres la experta, una de estas alternativas es la nutrición. Entonces, platícame tú cómo manejas, si es frecuente que manejes este tipo de pacientes, porque también te quiero decir que yo es poco frecuente que maneje las pacientes en esta etapa, pero me encanta el tema porque creo que es uno de los, como justo una de las etapas donde como que no estamos muy... Es que al final es un tema tabú, y justo yo te Sigue iba a siendo tabú. preguntar, sí, o sea, como Sigue siendo tabú. creo que siempre, bueno, yo tengo entendido como que ir al ginecólogo era únicamente cuando estabas embarazada. En la etapa reproductiva, Sí, ¿no? justamente. Ajá. Entonces, ni antes ni después. O sea, sí me ha llegado una que otra mujer que apenas, más bien que está en su etapa reproductiva, pero fue al ginecólogo hasta esa etapa. Y después como ya no lo necesito, una porque ya estoy casada, pues ¿para qué tengo que ir al ginecólogo? Las infecciones creemos que igual solamente son como por la ropa, porque no estoy tomando agua, ¿no? Y entonces tampoco vamos al ginecólogo a checarnos como de, oye, me está pasando esto, o sea, como cuando tengo gripa, ¿no? Voy al doctor. Claro, por supuesto. ¿No? Y son mucho más comunes, y creo que también es un tema como tabú porque hay demasiado estigma sobre la mujer en particular. Sí, y justo que no somos escuchadas, creo que en ese periodo en específico, o sea, de por sí en general, pero creo que en ese periodo sí no somos escuchadas y que nuestros síntomas siempre son minimizados. Es como que, Sí. ay, la loca, ay, ya se volvió loca, ay, Sí. ¿no? Y como que todo lo queremos mandar en esa etapa en específico al psicólogo, y que realmente es una etapa de cambios biológicos, ¿no? Y que les podemos ayudar de un montón de maneras. La terapia es súper buena en la ayuda a estos síntomas, pero también tenemos otras alternativas.
Y que también pasa, como el tema del tabú que dices, es como que a muchas pacientes no les cree la familia, ¿no? Porque me han dicho, o sea, Ujú. tengo bochornos, pero nadie me cree, de verdad me estoy muriendo de Ay, sí. calor y de verdad estoy sintiendo esto horrible. Y entonces creen que, pues como la familia no les cree, pues los profesionales de la salud, pues menos, o la gente por fuera Ujú. menos. Y entonces, pues o sea, que ustedes sepan que realmente tenemos un montón de alternativas para cada uno de estos síntomas. Tú como nutrióloga, Sandy, ¿cómo nos puedes ayudar en esta etapa? Ok, bueno, como nutrióloga, específicamente sí hay alimentos que nos pueden ayudar con la parte de los estrógenos y se llaman fitoestrógenos, tal cual, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son un ejemplo? Pues pueden ser muchas semillas como las nueces, las almendras, todo el grupo de las leguminosas también es súper importante en esto. Hay uno muy estudiado que por ahí hay un conflicto, me parece que es un tema más bien como investigar mío, que por mucho tiempo la soya estuvo prohibida, ¿no? Y es justamente porque estimulaba la producción de estrógeno. Ujú. Pero hay otros estudios que nos muestran que previo a que llegue la menopausia, muchas personas no lo recomiendan y más porque favorece la producción de los fibromas en senos, ¿no? Entonces, ahí es justamente, tal vez estos fitoestrógenos como todo, hay que ver a quién se los recomendamos y quién no. Si hay antecedentes, obviamente, de cáncer en mama, pues tal vez la soya en particular, que es un excelente alimento, pues en este caso no lo recomendaría. Pero como en todas las etapas de la vida, pues hay que tener una alimentación completa, variada, saludable, mucho más recargada o inclinada a la parte de los alimentos naturales, evitar obviamente los alimentos ultraprocesados, tener un buen consumo de agua. Es muy importante en esta etapa realizar ejercicio, ¿no? Y más, como es un cambio literalmente hormonal, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ver tal cual, hay que indagar cómo están nuestras hormonas desde que inicia y empezamos a tener estos síntomas, ¿no? Y no dejar como de, ay, no solamente es un calorcito. Ay, ¿cuánto tiempo llevas con ese calorcito? Y tal vez las personas con las que convives, porque esto lo digo como, voy a ventilar a mi familia, ¿no? Por si lo ven, pues ya los ventilé. Y si no, nunca se van a enterar. Pero creo que muchas veces, como es un tema tan tabú, yo he escuchado como de, ay, es que ya está viejita. Entonces, le va a cambiar el humor. Como que lo vemos de manera natural y entonces como mujer empieza a decir, ah, pues bueno, entonces me bajan las hormonas, es igual me hago viejita y es natural porque me estoy haciendo viejita, ¿no? Y creo que en mi experiencia, o sea, como que nunca vi realmente a las mujeres de mi casa que se acercaran con un ginecólogo previo y ya una vez que llega esta parte, porque entonces es como ya no te puedes embarazar, volviendo, ¿no? A este tema, entonces, ¿para qué vas al Como que vas al ginecólogo? ginecólogo si ya no te puedes Exacto, embarazar. y es justamente cuando necesitamos su ayuda porque sí hay otro tipo de tratamientos para esta otra etapa de la vida. Sí, por supuesto. También está la actividad física, ya sé que es como súper trillado porque hasta parece comercial de come frutas y verduras y Chécate, así. mírate, Sí, cuídate. ya sé, pero en realidad, o sea, que realmente hay un impacto súper importante de la actividad Sí. física y la alimentación en un montón, si no es que en todos los Ujú. padecimientos. Entonces, el periodo perimenopáusico es de esos que realmente el impacto de la actividad física por un montón de Sí. factores, porque mejora la cuestión metabólica, porque va a mejorar el estado de ánimo, porque va a mejorar el sueño, la Lo calidad que del mencionabas, sueño. hacer ejercicios de fuerza nos va a ayudar en el sistema óseo. El sistema óseo, que también Ujú, fortalece este rollo. ujú. Y pues bueno, una de esas también es la nutrición, pero también yo te quería preguntar si la nutrición, y yo creo que no, pero que tú me digas, es como si la nutrición es como si tienes como una lista de recomendaciones para todas Ajá. estas pacientes que están en el proceso perimenopáusico de come tal cosa o no comas tal cosa. O si es personalizado como tipo de, bueno, si hay bochornos te va a ayudar tal alimento, Ujú. o si lo que te está como aquejando más como es el insomnio, tal alimento te va a ayudar, o si hay como recomendaciones en general, o Ujú. es como una cuestión bien personalizada. Sí, es como siempre y con cualquier situación es muy personalizado, pero también cambia, como lo mencionabas, no siempre es una constante, o sea, a mí sí me han llegado algunas pacientes en menopausia y
me dicen, pues estoy recibiendo este tratamiento con estrógenos, la verdad es que la dosis es muy bajita porque mis síntomas, la verdad es que no se presentan con tanta constancia, la verdad es que me la llevo muy bien, mi aumento de peso pues está más bien, pues no, está muy controlado, no tiene un aumento de peso, entonces la verdad es que ya llevo 2, 3 años con esto y me va de maravilla. Vengo acá porque ahora tengo el tiempo de cuidarme, porque mi intención es prevenir, porque sí me hice una densitometría ósea y tal vez no tengo osteoporosis, pero me recomendaron que mejor me cuide. Entonces también en mis laboratorios salí con deficiencia de vitamina D, tal. Pero ¿qué pasa entonces cuando sí se presentan estos síntomas? Una es que a mí sí me ayuda mucho, que hay un tratamiento médico, Ok. siempre con un ginecólogo, ¿no? La otra es que como es un sub y baja también, no siempre se presentan lo mismo, a mí me es importante verlas constantemente, ¿no? Tal vez hasta más frecuente que en embarazo, por Sí, sí, ejemplo, sí creo. ¿no? Y entonces, porque de repente sí se sienten muy bien, pero de repente están mucho más abrumadas, entonces aumenta mucho más el apetito y entonces aumentan más los antojos y entonces, ¿qué alimentos sí son recomendados para esta etapa? Siempre voy a recomendar a los alimentos, por ejemplo, los frutos rojos, ¿no? Que son ricos en antioxidantes, me ayudan a prevenir un buen de enfermedades, tienen mucha vitamina C. Entonces, los frutos rojos se recomiendan como en cualquier etapa. Pero justamente igual, si no hay antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama, pues bueno, tal vez puedes agregar un poco de leche de soya y esto nos va a ayudar con el tema de los estrógenos. La soya es como, sí, es como el boom, ¿no? Como escuchamos, pero justo esto, qué bueno que lo mencionas, que en realidad no es para todas. O sea, sí también es un manejo personalizado que pareciera que es como que, ay, vamos a consumir todos tal cosa, ¿no? Ujú. Pero sí, justo, aunque sea el boom la soya, pues justo que no todas y que no todos los Y alimentos no todo el son, tiempo. y no todo el tiempo, claro. Ujú. Sí, entonces va como muy, o sea, me estoy acordando justo como de algunas pacientes y de repente me llegan muy animadas, de repente están como muy estables, el medicamento está funcionando, la dieta, la vida, todo. Y de repente hay una situación que ni siquiera es hormonal, sino es externa, y entonces eso va a modificar todo. O sea, va a hacer que igual les aumenten la dosis, va a cambiar su apetito muchísimo. No sé si a ti te pasa igual, otra vez, tal vez no es como mi tema, pero también el apetito sexual cambia mucho. Muchísimo. Es como, también es de los más frecuentes, de hecho, que no es como muy mencionado, pero sí es como de los más frecuentes y que realmente preocupa, pero sobre todo como el factor de qué onda con mi pareja, ¿no? Ajá. Y creo que por eso se vuelve tan tabú este tema, Ujú. ¿no? Porque entonces están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y otra vez es como reconocerte como mujer, porque entonces viene como o sea, ya me estoy haciendo vieja, pero tal vez solo, o sea, es un cambio hormonal porque tengo 45 años, ¿no? Y realmente no soy vieja, pero entonces vengo con esta carga social que sí me está diciendo que dejan de pasar cosas. Pero justo me parece bien interesante como el cese de la menstruación, porque eso es lo que ocurre, porque pues sí hay cambios hormonales, Ujú. pero que está bien relacionado a la vejez. Entonces, Sí. justo platicábamos fuera de aquí o sea, si la edad promedio es 45 a 55 y que yo tengo 43, o sea, es como, ¿ya estoy vieja? Ajá. O sea, si yo dejara de menstruar en 2 años, ¿ya pertenezco al lado viejo o cómo, no? Entonces también como que esa carga emocional, porque también Sí, es una carga emocional. De por sí que la hormona sí disminuye, por supuesto. Va a haber sí. cambios en el cuerpo, por supuesto. Pero además como la carga emocional también de que ya no estoy siendo mujer, de que ya no estoy Porque siendo aparte de eso, o sea, la joven. menstruación se relaciona con ser mujer, Ser mujer 100% ¿no? y el ser útil socialmente como mujer es como esa carga emocional súper dura Ujú. que también supongo que tiene estragos en el apetito y que también hace que cambie tu nutrición y que como que se vuelva un círculo vicioso de una cosa lleva a la otra y como que vamos empeorando todo si no es que buscamos ayuda a tiempo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es un tema que a mí me parece bastante complejo. Creo que es de lo que menos veo justamente porque sí creo que en esta etapa
ya no se considera tanto ir al ginecólogo Sí, y claro. en consecuencia menos al nutriólogo. Las mujeres es poco frecuente que busquen ayuda y que algunas que llegan a buscar ayuda son decepcionadas por los profesionales de la salud, porque Uy, justo es sí. como que no, señora, pues es un proceso natural, vívalo a su manera, nadie se ha muerto de menopausia, ¿no? Como que no te vas a morir por un bochorno. Entonces creo que es algo que no están recibiendo la ayuda que ellas necesitan y que además sí existe. Por eso es que yo creo que por eso no estás teniendo como este tipo de pacientes, que yo igual, porque justo no están buscando la ayuda. Sí. Porque aparte justo antes o todavía se cree que el ginecólogo es para tener bebés, o Sí. sea, como que nada más para llevar el control prenatal y lo demás hay que sobrellevarlo como se pueda, ¿no? Y también hay muchísimos mitos ahorita que tocabas eso de los alimentos, o sea, me acuerdo otra vez voy a ventilar a alguien de mi familia y que le decían, come camote, ¿no? Pero ¿para qué como el camote? ¿No? ¿Y cuál camote? Porque ahí está el morado, el blanco, el rosa, Sí. ¿no? Y Y entonces, además también se puede preparar de un montón de, ¿no? ajá, y el camote tiene muchos almidones. Entonces, si me están diciendo que me va a ayudar, ¿no? Pero, pues no es que sea malo el camote, pero no estoy justamente controlando otros factores de alimentación y estoy consumiendo de manera constante, ¿no? Y no sé en qué cantidad comerme el camote, que igual y sí me ayuda, pues entonces va a haber un aumento de peso, específicamente en un porcentaje de grasa. Y este porcentaje de grasa también se traduce en una alteración hormonal, en pues tal cual la imagen, ¿no? Que también es como un poco castigada para las Por mujeres, supuesto. ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante, no creo, no estoy segura de que es bien importante que en todas las etapas, pero sobre todo, pues también entender que esta etapa también tiene que estar apoyada y que tiene que estar guiada y que hay Guiada. ayuda y que hay tratamientos para esta etapa de la vida tan importante también. Y que como hemos platicado también, pues va a ser un manejo integral, ¿no? No va a ser como que vayamos al ginecólogo y quizás el ginecólogo nos pueda como ayudar a resolver todo, ¿no? Es un proceso donde vamos a estar acompañados de varios profesionales de la salud que estamos hablando, pues ginecólogos, nutriólogos, psicólogos, ¿no? Como para poder tener a veces médicos internistas, como para poder tener Cardiólogo, justamente cardiólogos, por lo que claro, para mencionabas. poder tener una salud integral buena y adecuada y que es como de mucha paciencia, porque sí requiere paciencia, porque quizás lo que hemos platicado como en varios episodios es que como que buscamos la pastillita mágica, como que nos Sí. ayude como a mejorar en todos los aspectos y que también tiene que ver como finalmente es un proceso como en etapas un poquito más avanzadas de la edad, que no somos viejos, recalco, Sí. pero que también qué tipo de alimentación y nutrición estamos como cargando de años atrás, ¿no? Porque lo ideal sería que no empezáramos, que en realidad desde Con un bebés estilo tuviéramos de una vida. adecuada nutrición y que quizás si en tu familia no te la dieron, pues la inicies en el momento que tú te vuelvas independiente nutricionalmente, ¿no? Donde tú dependas de lo que cocinas, de lo que compras en el súper y de lo que te estás cocinando. Entonces, como también la etapa preventiva, o sea, si hay alimentos que te van a ayudar, si hay nutrición que te va a ayudar con esta etapa para mejorar síntomas, pero también las que todavía no están en esta etapa, pues sí la calidad de vida que tengamos hoy en día va a ayudar a determinar en qué calidad de vida voy a tener en cuando ya nos toque llegar a este momento. Claro, y ¿sabes qué también? O sea, creo que, no sé, a ver, voy a preguntarte algunas cosillas, pero creo en particular el área de ginecología sí puedes ver un poco a futuro. O sea, sí creo que el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, sí se heredan, ¿no? Por supuesto. Y yo lo veo igual, o sea, de que me llega una paciente y, no, pues síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, mi mamá, mi abuelita también lo tenía, en mi familia pasa que hubo endometriosis y nadie nunca las diagnosticó correctamente. Entonces, yo no sé si justamente fue por la nutrición, tal vez heredé más como de mi lado paterno, pero yo no estoy diagnosticada y no tengo ningún signo o síntoma de endometriosis, ¿no? Pero sí puedo ver con mis familiares más o menos y con mi mamá tal vez posiblemente cómo va a ser mi menopausia, porque sí, o sea, a mí me parece que estos factores sí se heredan Sí, es una por historia que se generaciones. repite, o sea, sí es como una cuestión familiar. Generalmente es como de, ¿y tu mamá? Para empezar la edad, como que tu Ajá. mamá, ¿qué edad dejó de menstruar?
Y es Ujú, como tienes hermanas, tus hermanas ya dejaron de menstruar o a qué edad ujú, dejaron de menstruar. Y ujú. también sí un poquito la intensidad de los síntomas, pero más que nada ahí el factor, creo yo, son los hábitos. Como Ujú, y que eso se repiten, o sea, si justo, no rompes generalmente sí. repetimos hábitos de cómo me Ujú. enseñaron en mi casa a comer, que generalmente es algo que como que si en algún Sí, momento no te cae el 20 que en tu casa no fue como lo ideal, pero sí puedes cambiarlo, es que si en mi casa hay actividad física, qué tanta actividad física hay, y en mi casa cómo se comía, porque generalmente cuando ya te independizas, y en mi caso que tengo hijos, como que repites esa alimentación con tus sí. hijos, porque pues estaba chido, ¿no? O sea, estaba chido que mi mamá me llevaba a comprar ciertos alimentos porque era como mi premio por tal cosa y como que vas repitiendo. Y no te cuestionas nunca, o sea, porque tus papás te lo están diciendo, o sea, ¿cómo es que va a estar mal Por supuesto. si tus papás te están diciendo Es como y ir te en contra alimentan de, o sea, tal como cual? que nunca puedes ir en contra de que tu Ujú, papá y mamá dijeron. Entonces, ujú. hasta que sí no haces conciencia por completo, pero sí puedes llegar a cambiar ese y no esperar a que llegues como a tener un bochorno para decir, hey, tengo que cambiar la alimentación o tengo que consumir cierto alimento Sí, para mejorar como esto, ¿no? sí, sí, sí. Ok, hemos hablado como el beneficio de una nutrición adecuada, pero hay ciertos alimentos que yo debo evitar en este periodo porque a lo mejor empeoran o agravan mis síntomas o no hay como algo en específico. Pues sí, la recomendación es evitar todos los alimentos ultraprocesados. Si hay un alto consumo de alcohol, pues también evitarlo, el consumo de cigarro, el consumo excesivo de sodio, ¿no? Ahora creo que la industria alimentaria ha hecho que, pues sí, tengamos alimentos más fácil, pero también vienen enlatados, Claro, ¿no? Y esto es igual a un exceso de sodio. Y justamente si queremos cuidar temas o el riesgo cardiovascular, es importante pues consumir los menos enlatados posibles, al igual que cualquier alimento ultraprocesado, que si no es sodio, entonces es o grasas saturadas o es carbohidratos simples o azúcares, ¿no? Entonces es importante disminuir el consumo de estos alimentos para pues poder ayudar que el cuerpo no se inflame otra vez como a nivel celular, claro. no solamente que nos veamos como que estemos reteniendo líquidos o a nivel como pues estómago, etcétera, sino a nivel celular empezamos a inflamarnos y entonces eso genera, pues otra vez lo voy a mencionar, ni modo cortisol. El cortisol ya es como, pero es el culpable de todo. Si mi esposo se enoja al rato, es el cortisol. Cualquier pretexto que o cualquier cosa que lo quieran Cortisol. justificar, ya es mi cortisol. No, pero al final es una realidad y que otra vez, ¿qué es el cortisol? Pues una hormona, ¿no? Y estamos hablando que es un cambio hormonal, entonces vamos a estresar mucho más al cuerpo. Estas hormonas tienen un impacto otra vez con a nivel emocional, a nivel de poder retener un poco más la grasa o no, ¿no? Que justamente el estrógeno lo que va a hacer es que si va favorece que nuestra grasita permanezca más, ¿no? Va a ser mucho más difícil la pérdida de esta. Entonces, por lo tanto, también es mucho más recomendado, sí o sí o sí, la actividad física. Actividad física. A mí como que de las cosas que más me preocuparía, porque aparte es bien sabido, es el riesgo cardiovascular en esta etapa. Mm, ¿Qué alimentos debemos evitar y qué alimentos debemos consumir más para evitar el riesgo cardiovascular, que es ahí donde, bueno, a mí es de los que más me preocupa, ujú. justo, ¿no? Pues, específicamente fibra, que provenga de leguminosas, verduras, frutas, es lo principal, y cereales integrales, ¿no? Ok, Y todas las grasas buenas, es decir, desde las semillas, el aguacate, los aceites y pescado, el omega 3, el omega 6 y el omega 9 van a ser cardioprotectores. Casi siempre que me llega alguna o algún paciente con alguna situación cardiovascular, de cajón va su vitamina E como cardioprotector. Aunque esté controlado, es muy importante tener grasas buenas. También a nivel hígado nos ayuda mucho que estemos consumiendo grasas buenas, ¿no? Entonces también el hígado que está involucrado en muchos ciclos metabólicos, pues hay que cuidarlo. Y siempre, ya sea la vitamina E, luego le voy cambiando. El omega 3 que también casi siempre va de cajón porque otra vez el estrés. Cuando consumo omega 3 me ayuda a desinflamar. ok. Y entonces siempre lo recomiendo. Sí, y te voy a ir como mencionando algunos si tienes como estrategias. Por ejemplo, el Ujú, insomnio, que también es súper frecuente. ¿Hay ujú. algún alimento que me ayude con el insomnio? Tal vez como tal, no,
pero sí puedes evitar ciertos alimentos. Por Ajá. ejemplo, la cafeína, ¿no? Sí. La cafeína, ¿qué pasa? Compite a nivel celular con el calcio. Entonces, esa es la primera razón por la cual diría disminuye tu consumo de cafeína, porque aparte si estamos en una etapa en la que la osteoporosis por ahí empieza a sonar, Sí, claro. pues entonces no queremos que compita. La otra es que la cafeína también pues nos va a alterar, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, si te antoja un cafecito descafeinado, que sea antes de las 5 de la tarde, justamente para disminuir este factor que puede pues generar un insomnio. Y los dulces, o sea, todo lo azucaradito, pues también nos va a dar más Te estimula. energía. Exacto. Entonces, todos los estimulantes, justamente evitar estas bebidas energetizantes, ¿no? Es importante evitarlas. ¿Algún otro alimento que podríamos evitar? Es que hay de los tés, por ejemplo, como que te ayuden a, pues más bien, ¿qué será? Como en el aspecto relajación, no lo sé. Pues la verdad es que el efecto no en todos. Está, por ejemplo, la valeriana, que también la Ujú. pasiflora, que son tecitos como muy naturales, que estos sí te pueden ayudar como a relajarte, pero no tal cual en el sueño, o sea, no, Ok. la verdad es que no va a favorecer tanta esta parte. Específicamente, ahorita que mencionabas lo de la parte cardiovascular, sí, otra vez hacer como eh, la importancia de, por ejemplo, en mi casa se agregaba mucho Nor Suiza, ¿no? A las preparaciones. Y es un alimento súper alto en En sodio. sodio y en grasas trans. Entonces, tal vez evitar el consumo. Cuando yo le cuento esto a mi mamá, fue como, bueno, voy a evitar el Nor, pero sal. La sal, claro. ¿Y cómo Entonces, cuidado. sustituyes? O como más bien es una cuestión de hábito el sabor tan como sal. Sí, yo creo que si un día te preparo de comer, vas a decir qué insípido Sí, cocina esta mujer. pero es Pero cuestión de hábitos. sí, pero yo ya me acostumbré. Y luego sí sé cuando tal cual necesito sodio y qué pasa, pues si me hago un suerito, ¿no? Tal vez con un poco de agua mineral, limoncito y sal. Ahorita que está haciendo mucho calor también hay que tener cuidado porque estamos sudando más también. Entonces Ujú. pierden muchos electrolitos, sodio, entonces hay que tener cuidado con Sí, o esta sea, no es parte. como satanizar todos los No, alimentos, porque, o sea, sodio necesitamos, ¿no? Pero sí. hay que saberlo cómo. Otro de los temas que te iba a preguntar, el calcio, ¿no? Porque pues sabemos que disminuye un montón Ujú. la densidad ósea, pero por ejemplo, yo sí soy como calcio y digo leche, queso, leche, queso, leche, queso, así como, Ajá. ¿qué más tiene calcio? Y si la leche realmente está recomendada en esta etapa. Oye, yo la verdad es que no la recomiendo tanto, y Ajá, más porque la leche también hay algunos estudios que dicen que es proinflamatoria, ajá. ¿no? Y también porque, pues, en esta etapa también somos más intolerantes a la lactosa. Ujú. Entonces están como estos sustitutos, pues, o estas opciones de la deslactosada light y la únicamente light y la que tiene proteína y para las de arriba de 40 y que para o sea, creo que somos de los pocos países y no es que yo creería que del único que tenemos tantas opciones de alimentos, Ujú. ¿no? Pero esto no muchas veces nos favorece. O sea, Claro. también el exceso de opciones, tampoco sabemos cuál elegir. Entonces, la leche muy en particular, yo la quito porque en la etapa adulta realmente lo necesitamos. No la Tenemos necesitamos. otras opciones para la ingesta de calcio, como creo que en algún podcast ya mencioné, en algún episodio, la tortilla es muy rica en calcio. Ok. Entonces, ¿qué más queremos? O sea, lo Pero encontramos en tipo, ¿cuántas sopes. tortillas? O sea, sí, literal es como que, porque a mí llegan y me dicen, mi doctor me dijo que solo me comiera 2 tortillas al día. O sea, Ujú. como que cuántas tengo que comer para tener un aporte adecuado, pero tampoco sin exagerar, o cómo funciona. Pues ahí sí, la verdad es que sí hay que hacer tu requerimiento Ok, calórico, hay que cada hacer tu quien lo... cálculo exactamente, ver cuáles son tus necesidades, ¿no? Ujú. Y tal vez creo que esa es una buena oportunidad también para que el doctor nos diga o nos dé su recomendación de suplementación. Si no lo está haciendo, entonces yo sí puedo entrar y decirte, a ver, ¿qué tanto está justo esta deficiencia? Vamos a ver con estudios si está ya diagnosticado tu Sí. osteoporosis y entonces ahora sí poder suplementar. ¿Y qué otros alimentos tenemos para calcio, por ejemplo? Está el amaranto también, Súper. están todos los alimentos verdes, como de verde fuerte, están las espinacas, el Espinaca. brócoli, todas las crucíferos en particular que incluyen la coliflor, esos son muy altos en calcio, Ok. ¿no? Hay algo luego también que creo que este mes me han llegado todos los pacientes que no había visto,
con piedritas en los riñones. Ajá, Y sí. entonces ya los checo y pues sí, de calcio, El calcio, sí. ¿no? Y entonces sí es un tema porque hay que retirar lo más que se pueda estos alimentos que pueden estar provocando este calcio. Pero cuando hacemos recuento, vemos, bueno, yo me he fijado que es por un alto consumo de refresco. Sí. Entonces, tal vez yo, la verdad es que a mí no me gusta ser extrema, como retirar todos los alimentos por completo, pero por eso retiraría la leche Ujú. y tal vez retiraría el queso, ¿no? Y mejor dar un aporte de tortilla, mejor que venga este aporte de calcio en crucíferos, ¿no? Ok. En alimentos de este tipo, pero pues hay que checar primero cuál es la situación en particular. Muy bien. Personalizado. Sí, y Sí. vitamina D, porque también sin vitamina D, o sea, yo les explico que la vitamina D es como el PRIT, ¿no? Si no tenemos el calcio, no se va a pegar. Entonces podemos estar comiendo cantidades enormes, pero sin vitamina D Y es un no tema, hay no absorción. sé si es una cuestión mexicana, pero una sola vez de todas las pacientes que yo he pedido niveles de vitamina D, tenía normal. Y eso porque acababa de tomar suplemento, o sea, todas tienen deficiencia de vitamina D. Ujú. Entonces está impresionante. ¿Qué alimentos puedo consumir para la cuestión de la vitamina D? Alimentos de origen animal, igual algunas leguminosas, pero principalmente alimentos de origen animal. Y igual algunas verduras. Pero también lo que se puede hacer es que nuestro cuerpo lo sintetiza de manera natural. El Entonces, sol. exponernos al sol 10 minutitos por la mañana El sol. puede dar muy buen Claro, resultado. el sol. Ok, hemos estado hablando como de la menopausia, un proceso biológico normal, ¿no? Ujú. Pero también quiero que sepan que no siempre se trata de un proceso biológico. Exactamente. A veces es necesario extirpar ovarios, ¿no? Que es un proceso que te están llevando, nos estamos llevando hacia una menopausia no De un día gradual, para otro. sino sí. literal de un día para otro, que aquí los síntomas son como muchísimo más intensos, ¿no? Y que además fuera de una etapa donde pues es considerada como habitual o normal, ese es el tema de cuando quitamos ovarios, que también cuando quitamos útero, la mayoría de las pacientes piensan que el quitar útero, que es la mayoría de los casos, a veces se quita útero, pero generalmente no se tocan ovarios, que también las vamos a llevar al proceso de menopausia. Sin embargo, Sí, no. quiero como que aclarar que una vez que quitamos útero, pero dejamos ovarios, el proceso hormonal va a ser normal porque los ovarios son los que están produciendo los Las estrógenos hormonas. y sus hormonas normales. El útero es el único que se quita. Si quitamos ovarios, independientemente de quitar útero o no, si llevamos un proceso de un día para otro, no gradual, y que además tú ves este tipo de pacientes, porque aquí también va a ser un proceso, como dijimos, mucho más intenso, que la mayoría sí va a requerir de terapia de reemplazo hormonal, pero también yo creo que hay que Terapia ayudarle. psicológica. También, por supuesto, porque aparte de por sí es bien difícil cuando viene de Sí. manera natural, biológica, a una edad donde ya se espera, a que de repente, ¿no? Que a tus 30 te digan ya te tuvimos que quitar ovarios y que te estamos llevando un proceso no tan biológico. Yo quiero saber como en qué casos sí hay que quitar ovarios. O sea, entiendo que cáncer, ¿no? Pero Cáncer. ¿hay alguno otro? Pues a mí lo que se me ocurre ahorita, se me viene a la mente a cáncer. Afortunadamente, cuando decidimos quitar ovarios, casi siempre es unilateral. Entonces, afortunadamente, cuando quitamos siempre órganos que son de los dos lados, afortunadamente el otro casi siempre suple como la función. Se queda con la chamba de los dos. Se queda con la chamba de los dos, pero generalmente, por ejemplo, los llegamos a quitar bilateral, temas de cáncer, quizás temas de endometriosis severa. Pero generalmente unilateral puede ser en embarazos ectópicos, puede ser en tumores, puede ser en quistes, pero también hay pacientes que, por ejemplo, en un evento se quita un ovario porque a lo mejor tuvo un ectópico o un tumor, pero después puede llegar a presentarlo del otro lado, no en ese mismo evento, sino en otro evento posterior, y entonces cuando se decide quitar ambos, ¿no? Que es una decisión bien complicada como ginecólogo y también aceptarlo como paciente, pero sí, como son los ovarios los que están haciendo la producción y la chamba de hormonal, pues sí hacer énfasis de la preocupación también de estas pacientes de llegar a un estado de menopausia tan apresurado, sí. Tan radical, tan sí. radical y en una edad no acostumbrada,
y Ujú. que finalmente también ahí ya entran temas emocionales como la pérdida de estos órganos tan Sí. importantes. Y que aquí sí hay que llevar terapia de reemplazo hormonal y sí un apoyo de nutrición y actividad física, lo que hemos Ujú. comentado. Aquí el apoyo es mucho más, y no por cuestión de edad, que decíamos que como que nadie le hace caso, ¿no? A las pacientes en menopausia, pero sí porque es más intenso. Entonces sí necesitamos aquí sí o sí como el manejo Integral. integral. Sí. Creo que yo en mi experiencia, no me han llegado pacientes con una menopausia acelerada, ¿no? Ujú. Llamémoslo así, ¿no? Tan pronta. Y yo creo que por lo mismo, si de por sí hay tabú cuando la menopausia se está dando de manera natural, imagino el tabú que hay cuando entonces esta menopausia es provocada y más por una situación de enfermedad, ¿no? Entonces, me imagino que primero como mujer estás preocupada del por qué me los tienen que quitar, Claro. ya me los quitaron y ahora cómo vivo este proceso, ¿no? Y entonces ya no tengo estrógenos, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a empezar a salir cabello? Sí, ¿Voy a empezar a hablar como hombre? como hombre, ajá. Pero, pues, al final también entender que todas las hormonas disminuyen, ¿no? O sea, que me hayan o se hayan retirado los ovarios, no quiere decir que van a aparecer algunos síntomas como Como natural. masculinos, ¿no? Exacto, Ujú, como que dejas de ser mujer. exacto. Sí, a lo mejor, o sea, sí va a haber cambios como iguales a una menopausia, que no dejas de ser mujer, pero Ujú. que también hay estrategias y que también hay manejo para poder mejorar todos estos síntomas y que sigues siendo mujer, que también un tema emocional y un proceso de duelo, porque finalmente es un Claro. órgano el que estás perdiendo, también complicado, que también el estado emocional que ya hemos visto contigo, que también la nutrición nos va a ayudar un montón, ¿no? Sí, 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 claro, nos va a ayudar a controlar, pues, específicamente, pues, la ganancia de porcentaje de grasa que se ve muy vinculada por la baja de estrógenos, ¿no? También creo que es importante, más allá de la menopausia o no, pues, tal vez también es una muy buena etapa para adquirir hábitos saludables que no se hicieron previamente, Sí, ¿no? Y entonces una buena etapa para entender que este cambio hormonal también me da chance para entender nuevamente mi cuerpo y entonces que requiere nuevas, herramientas, nuevos, o hábitos diferentes de alimentación, de ejercicio, de psicología, y entender que sea sea de manera natural, ¿no? Biológica o no, pues es un cambio y como todo cambio necesita atención. Y qué mejor llevarlo de una manera integral, de la parte claro. psicológica, la parte de ginecología y la parte de nutrición. Ahorita que mencionabas eso como de la parte del ejercicio, o sea, realmente yo sí me doy cuenta de cómo está mi estado de ánimo cuando voy y no hacer ejercicio, ¿no? O Claro, sea, yo lo utilizo creo que un poco más como terapia, sí, por supuesto. ¿no? A mí cuando me lesiono algo, me dice mi pareja: puedes ir a platicar por lo menos". Sí, sí, que si no quieres, no hagas ejercicio, pero ve por lo menos a platicar. Y eso, creo que también, qué bueno que lo pusiste así. Porque igual, o sea, creo que una muy buena forma de poder tratar esta etapa de la vida es poderlo hablar con amigas, que pueden o no estar pasando el mismo proceso que tú, pero simplemente hablarlo y ponerlo en voz alta te hace, a mí me sirve hacerlo consciente, o sea, aunque probablemente ya lo entendí, pero platicarlo con alguien y que tenga un punto de vista bien diferente al mío, hace entonces que pueda como Es llevadero porque te mucho más sientes llevadero. acompañada, ¿no? Sí, Como aquí estoy y a lo ajá. mejor no lo sientes, pero sí, sí me escuchas y a lo mejor Ajá. tú sientes otra cosa, ¿no? Es más llevadero por el acompañamiento. Sí, tal cual. Y entonces, tal vez como si reunirte con tus amigas y poder quitarle un poco el tabú Del de: tabú. "Oye, me está pasando esto a mí", porque creo que a veces, a mí al menos como que he roto un poco esta parte de no pedir ayuda y decirte: "Oye, me siento así". Y como amiga, escúchame, y si te asustas, pues entonces ya me asusto yo también, ¿no? Y si más bien como que justo hay cosas que yo no puedo ver como mías, pero platicarlo lo hace, una, que ponga más atención tal vez en esto que me está llamando la atención, ¿no? Y creo que también se habla poco como de, bueno, sí, ya fui con el ginecólogo, ya fui con el nutriólogo y con el psicólogo y no me está ayudando nada, me sigo sintiendo igual, en mi casa no me entienden. Y entonces creo que es muy sabia tu pareja al decirte: Vete a "Vete a platicar, platicar". platícalo por allá. Porque justo es al final es hombre, ¿no? Y entonces,
supongo que hay cosas que nunca te va a entender. No, sí, Puede, no, por puede ser supuesto. empático y Puede puede... escucharme tal vez, pero pues creo que hasta ahí, ¿no? Ajá. Sí, Sí, justo. tal cual. Entonces, tener como esta red de apoyo de mujeres y cómo es un poco la intención de lo que estamos haciendo, ¿no? Como de poner temas sobre la mesa y justo quitarle el tabú, porque, o sea, si soy muy honesta, hay temas como la menopausia que también a mí me generan como cierta resistencia. Sí, Entonces, hacerlo de esta manera tan amigable como profesional me hace indagar más, prepararme más, para que entonces cuando sí me lleguen, sí, estás porque preparado. exacto, porque espero que cada vez sea más las personas, las mujeres que llegan a ocuparse, no a preocuparse, ¿no? Sino a ocuparse de su Ocuparse, salud. claro. Entonces yo esté preparada para darle las herramientas, porque yo también ya le estoy quitando el tabú y puedo hablarlo y puedo decir, oye, creo que es tiempo también de que yo te pueda, voy a buscar más y voy a prepararme más para que tampoco para mí ya me Sí, cause esta y impresión. yo creo que afortunadamente está siendo menos tabú, porque a mí me impactó hace poquito, fue a una plática en el radio, que justo el tema fue menopausia, y la mitad de los comentarios porque hablan, ¿no? Al radio, y los comentarios, la mitad eran o sea, a favor o sea, como decían, es la mejor etapa de mi vida, que a mí Sí, eso me encantó y me ajá. impactó, porque yo dije, no, pues todo el mundo la tenemos como que qué feo, ya Súper envejecí, qué horror, satanizada, sí. bien satanizada, pero la mitad de los comentarios en ese programa de radio fueron súper buenos, que a mí eso me dejó súper contenta, y que ya le estamos prestando más atención y nos sentimos más acompañadas, y que hay muchas herramientas para poder mejorar los síntomas y hacer más llevadera esta etapa, ¿no? Sí, 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 qué bueno que me lo expones así, porque sí, justo, o sea, tal vez la idea que yo tenía era como, o sea, si ahorita me la estoy pasando raro a veces, ¿no? Sí. Entonces en ese momento va a ser peor. Y no me la estoy pasando raro, o sea, más bien creo que cuando me predisponieron a, ¿cómo se dice? Cuando no sé. Pre- No sé. Bueno, creo que no me la estoy pasando como raro, más bien creo que en algún momento se generó la idea de que la menstruación es muy mala, ¿no? Y entonces venía acompañada de mucho dolor y venía acompañada como de sufrimiento. Y entonces cuando llega, yo ya estaba preparada, ¿no? Como para, órale, a sufrir, ¿no? Y realmente cuando me empiezo como a meter más en el tema, me doy cuenta que este proceso natural en realidad no es tan malo, ¿no? Más bien fueron Es como... también llevadero. Sí, súper llevadero. Llevadero, y que también es un dato de salud, ¿no? Tal cual. Como que viene tu Sí. menstruación normal y te hace sentir saludable, y que es Ajá. bastante llevadero, porque pues el tema, como ya es más hablado, nutrición, actividad física, y que es bastante llevadero Y también. creo que por eso llegan mujeres con sintomatología, ¿no? De muchísimo dolor, muchísimo sangrado, que la pasan bien mal, porque entonces nos enseñaron que así tenía que ser. Y cuando no está pasando, entonces está raro, ¿no? Y supongo entonces que cuando llega la menopausia y ya no está esta menstruación, cuando toda la vida me dijeron que era parte de, entonces se va y pues te las de pasar más padre. Pues sí, también puede ser parte de, ¿no? Pero esperemos entonces que nos dejen en los comentarios cuál es como su experiencia. Las que están en esta etapa, cómo lo están sobrellevando, y pues que busquen profesionales de la salud que puedan ayudarlas. Siempre va a haber ayuda. Siempre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Consultas. Si te gustó, no olvides seguirnos y compartirlo y dejar tu opinión. Nos encuentras en todas las redes sociales como @entreconsultas.mx, donde compartimos más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.